Buenas tardes, mi nombre es Enrique. Estoy a cargo del curso de consumo y comercialización de hongos comestibles de pino. Este curso consiste en 6 módulos. El primer módulo que vamos a trabajar es conociendo el hábitat para la comercialización. Conociendo el hábitat de la comercialización. ¿En qué consiste esto? Muchas veces tenemos los bosques de pino, pero no sabemos cuáles son las rutas de acceso, no conocemos en sí la geografía donde están las plantaciones de pino. Entonces es necesario conocer el hábitat donde nosotros vamos a desarrollar la comercialización correspondiente. En esta imagen pueden ustedes ver una ruta o una trocha, una carretera podríamos decir, carrozable, sin asfaltado. A la izquierda tenemos los pinos, ¿no? En el otro lado tenemos un bosque de pinos bien verdecitos, pero no existe ninguna ruta de acceso. Entonces tú tienes que conocer todas las rutas de acceso para la recolección del hongo de pino. Y también tienes que conocer cuál es la distancia del lugar que tú vas a recoger al lugar que tú vas a entregar o secar. Y del lugar donde tú secas al lugar donde vas a almacenar, y del lugar donde vas a almacenar al lugar donde lo vas a enviar. Entonces, al conocer esto te va a determinar a ti conocer sus costos, conocer tu gasto, conocer a qué precio puedes vender el hongo. Entonces te dejamos de tarea que hagas tú un pequeño diagnóstico sobre tu ruta de acceso. Te sugerimos estas dos propuestas. Utiliza un cronograma de actividades y haz una ficha técnica. Para poder invertir, debes conocer en qué tiempo recuperarás la inversión y si vale la pena arriesgarse en ese negocio. Entonces, necesitas preparar una ficha informativa de la zona asignada, ya que este documento te va a servir para otras cosas. Al tú tener un cronograma de actividades, tranquilamente vas a poder determinar cuál es el tiempo que le vas a dedicar a tu actividad. Acuérdate, la campaña de hongos comestibles empieza en la época de lluvia. Entonces, ¿qué estás haciendo tú desde la época de secano que empieza en abril hasta diciembre? ¿Qué sucede durante toda esa temporada? ¿Qué es lo que tienes que hacer tú para poder empezar a desarrollar la comercialización, ¿no? Hazte un cronograma de todas las actividades, ¿no? Visita los bosques, visita las comunidades, cuánto tiempo me va a demandar construir un secador, cuánto tiempo me va a demandar a preparar un almacén, qué problemas voy a tener durante la época de lluvia, ya tengo los fletes, ya tengo quién me va a comprar, todas esas cositas es necesario que tú te planifiques. ¿Con qué finalidad tienes que desarrollar este cuadrito? La finalidad de desarrollar esta planificación o cronograma de actividades va en función a que la campaña de hongos comestibles, si tú te vas a dedicar a hacer campaña, o sea, comprar y vender o producir y vender, no te tiene que desgastar el tiempo que tú vas a emplear. Tienes que desarrollar esta actividad con la única finalidad de que no ocupe tu tiempo. Tenemos entendido que la mayoría de los agricultores trabajan en el horario de 8 de la mañana a 3, 4 de la tarde. Entonces tú debes planificar en qué horario vas a ir a recoger los hongos al bosque, en qué fechas son las fechas de mantenimiento del bosque, cómo debo preparar mi bosque para la próxima campaña. Ya, entonces prepárate este simple cronograma y también esta fichita. ¿Por qué esta fichita? Porque tú tienes que identificar cuántos árboles de pinos tienes. Árboles de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 años, ¿no? ¿Con qué finalidad? Si tú identificas esto, vas a saber más o menos la producción de hongos comestibles que vas a obtener por cada campaña o por cada corte que realizas. Un árbol de un año te puede dar uno o no te puede dar ningún hongo. Árboles
de 2 a 3 años te pueden dar 2 a 3 hongos por árbol. Y así sucesivamente, ¿no? Si tú conoces esto, nosotros te vamos a poder decir qué es lo que tienes que hacer. Principales instrumentos y equipos con los que debes empezar ya a tener en cuenta. Construye un secador solar, es lo primordial. Ahora, ¿construir el secador solar me demanda gasto o me demanda inversión? ¿Cuándo lo debo construir? ¿Qué modelo de secador debo emplear y qué tipo? Adquirir las herramientas de trabajo, mascarillas, cuchillo, jabas, baldes, todo herramienta que tú vas a emplear para la cosecha de hongos. ¿Cómo debo distribuir mi tiempo? ¿Cuál es el tiempo que tú estás asignando a la recolección y también el tiempo que tú vas a asignar a tus otras tareas? ¿No? El horario de trabajo, ¿a qué hora voy a recoger el hongo? ¿En la mañana, en la tarde, en la noche? ¿Cuál es el horario correcto? ¿No? En la época de lluvia, en la época de escasez de lluvia, ¿en qué momento? ¿No? ¿Qué tiempo le asigna la recolección? ¿Debo recoger el momento de la lluvia? ¿En dónde? ¿En cuándo? ¿No? ¿Qué me conviene? ¿Recolectar o me conviene acopiar? ¿No? Todas estas preguntas vas a ir desarrollando conjuntamente con nosotros, pero ya desde antemano te va a servir. Ahora, cuando tú te formulas estas preguntas, tienes que tener en cuenta dos aspectos. Nosotros como empresa privada nos interesa que el dinero que vas a invertir se recupere en el corto plazo. Entonces, necesitas aliados estratégicos y aquí estamos nosotros. Pero si tú deseas trabajar directamente con el Ministerio de Agricultura, que también viene desarrollando estos tipos de actividades, pues desarrollalos con ellos, no hay ningún problema. Solo que lamentablemente el trabajar con el dependencia pública es a largo plazo y hay veces sin resultados. Conociendo el hábitat del hongo silvestre, del Pinus luteus. Vamos a hablar un poco del pino. ¿Por qué estamos empezando con el pino? Porque el pino es la madre, es la fuente por donde vamos nosotros a conseguir los hongos. A nivel mundial existen más o menos 110 especies de pino en todo el mundo. Estos se forman en bosques pequeños, en cualquier tipo de suelo, incluso arenoso o pobre con buena insolación. Siempre vas a encontrar pinos desde el piso desde el nivel del mar hasta el piso más montano. Sus raíces son capaces de agarrarse fuertemente de las piedras. Acá hay una interrogante. ¿En la costa habrá hongos? ¿Cuál es la temperatura mínima para que haya una reproducción de hongos? Una cosa es la temperatura del árbol y otra cosa es la temperatura para la proliferación. ¿Ya? Entonces acá mencionamos los 47, acá mencionamos los principales países donde hay plantaciones de pino. Entre esos está Estados Unidos y México. En América Latina tenemos Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Venezuela y el Perú. América Latina. Los principales pinos que crecen en la cordillera de los Andes son el pátula y el radiata. En toda esta cordillera que ustedes ven, el pino radiata y el pátula se han instalado perfectamente. Pero de acuerdo a los pisos ecológicos, de acuerdo al acercamiento a la línea ecuatorial, hay un clima que se adapta a un tipo de pino. Por ejemplo, en Ecuador tenemos el Mercusi, en Chile tenemos el Insigne o Monterrey y en el Perú tenemos el Caribae o el Tecunumani. Generalmente en la parte de la ceja de selva, ¿no? Entonces, pero en todo este corredor tenemos árboles de pino y árboles de, especie pátula y radiata. Si ustedes pueden observar acá la imagen, este es el pino pátula y este es el pino radiata. En ambos vamos a encontrar este tipo de hongo.
En el caso del Perú, en el Perú, generalmente toda la cordillera de los Andes, los departamentos que se encuentran en la cordillera de los Andes son productores de hongos de pino. Ahí la mayor parte de los árboles de pinos están ubicados. También encontramos en las fronteras o en entre el límite de la costa y la sierra de los departamentos de costa, ¿no? Por ejemplo, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, ¿no? Estos son los departamentos. Y Lima mismo, Huancavelica, Ica. Ica, por ejemplo, tiene buena forestación de árboles de pino entre el límite entre Huancavelica y Ayacucho, ¿no? Arequipa también, Moquegua. Los pinos se crecen desde los 1500 metros hasta los 4300 metros a nivel del mar. Otra cosa, el sistema de micorrización es con el tipo de suelo donde se encuentran los árboles de pino. La mayor cantidad de plantaciones de pino en toda la parte, en todos los departamentos lo hacen con el suelo del pino, no hacen una micorrización. Una micorrización es totalmente diferente al uso del suelo, muy aparte del abono que se desarrolla. El ciclo de vida del pino radiate y el pátula. Observen ustedes este círculo, esta distribución, ¿no? En todo el proceso encontramos hongos de pino. ¿Qué quiere decir esto? Que desde que se hace la plantación del árbol de pino, desde los 6 meses hasta los 40 años vamos a obtener hongos comestibles. Entonces, tú debes aprovechar todo este proceso. Todo depende de la ubicación, de la zona geográfica, del mantenimiento de bosque que desarrolla. Y a medida que va creciendo el árbol, van encontrándose otros derivados. A nosotros nos interesa que tú también vayas pensando en la resina, para que tengas dos productos, los honguitos y la resina. Madera también, pero eso va a salir cuando ya esté el árbol grande. Creo que va a ser bien difícil que podamos pensar en papel y podemos pensar en el lupus del árbol de pino. Se necesita una tecnología más sofisticada para este proceso. Bueno, hasta aquí ha sido el temario. Si te interesa todo esto, te sugiero que hagas esta tarea. Realiza un diagnóstico situacional del bosque donde se realizará la campaña del hongo comestible. Los principales datos que se solicita para esto son número de árboles por edad y cantidad, características del suelo, temporada de lluvia, a qué altura sobre el nivel del mar te encuentras y tus rutas de acceso. Si vas a adquirir o comprar plantines de pinos, pregúntale a la persona que le está vendiendo si están usando micorriza, así de simple, ¿no? Si es que si te dice que sí, que te explique el proceso. Una cosa es suelo y otra cosa es micorriza. Espero que te haya espero que este pequeño tutorial que estamos haciendo te haya servido. La práctica es personal. Nos vamos a comunicar contigo y si te interesa, empezamos el trabajo. Vamos a continuar con los otros módulos más adelante. Bueno, ya te estamos dando a conocer todas las características. Si te interesa el siguiente módulo, si te interesa saber más sobre esta situación, escríbenos, escríbenos a consultas@gestión comercial y publicidad. Deja tus nombres y apellidos, departamento, provincia, distrito, comunidad. Por favor, coloca tu número de celular que te vamos a estar llamando para poder contactarnos, ¿no? Muchas gracias y esperemos estar en el siguiente módulo.